Libro La Gloria de Cristo, capítulo 6. La gloria de Cristo como mediador. Punto tercero, su obediencia. Hubo una gloria invisible en todo lo que Cristo hizo y sufrió en la tierra. Si la gente la hubiera visto, no hubieran crucificado al Señor de gloria. No obstante, esa gloria fue revelada a algunos, los discípulos. Los discípulos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, según lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Pero los demás no vieron ni hermosura ni atractivo en él, según dice Isaías 53, 2, y así es hasta el día de hoy. Ahora, consideraremos la gloria de la obediencia de Cristo. Punto primero. Cristo escogió obedecer. Cristo dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, en Hebreos 10, versículo 7. Pero Cristo no estaba bajo ninguna obligación de hacer esto. Nosotros, como criaturas, estamos sujetos a la ley de Dios, querámoslo o no. Pero Cristo no es como nosotros, puesto que en su naturaleza divina, Él era el autor de la ley, estaba por encima de la ley y en ningún sentido sujeto a sus reclamos o a su maldición. En la voluntad dispuesta de Cristo a obedecer consiste la gloria de su obediencia. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía ninguna necesidad de bautizarse porque era impecable. Pero Cristo dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, en Mateo capítulo 3, versículo 15. Al ser bautizado, Cristo se identificó voluntariamente con los pecadores. Punto segundo, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino para nosotros, quienes estábamos obligados a obedecer, pero no podíamos. Cristo no estaba obligado a obedecer, pero por un acto libre de su propia voluntad, lo hizo. Dios le dio este honor, que Él obedeciera en lugar de toda la iglesia, a fin de que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 19. La obediencia de Cristo sería aceptada en lugar de la nuestra en cuanto a nuestra justificación. Punto tercero. La obediencia de Cristo a cada parte de la ley fue perfecta. La ley fue gloriosa cuando los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. La ley aparece aún más gloriosa cuando es obedecida de corazón por los creyentes. Pero es solamente por la obediencia absoluta y perfecta de Cristo que la santidad de la ley de Dios es vista en toda su gloria. El Señor de todo, quien hizo todo, vivió en la obediencia estricta a toda la ley de Dios, porque Él era una persona única. Su obediencia posee una gloria única. Punto cuarto. Cristo fue perfectamente obediente a pesar de muchas dificultades y oposición, aunque no existía pecado en Él que impidiera su obediencia, como sucede con nosotros. De todas maneras, en forma externa, tuvo que enfrentarse con muchas cosas que pudieran haberle desviado del camino de la obediencia. Toda clase de tentaciones, sufrimientos, acusaciones y contradicciones fueron en su contra. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Punto quinto. La gloria de esta obediencia consiste principalmente de la persona por quien fue rendida a Dios. Él fue ni más ni menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Él, quien hizo el cielo, el Señor de todo, vivió en el mundo, no teniendo ninguna reputación ni gloria terrenal. Más bien se obligó a obedecer toda la ley de Dios perfectamente. Él, a quien la oración es ofrecida, oraba Él mismo de día y de noche. Él, quien es el objeto de la adoración de todos los ángeles del cielo y de todas las criaturas, cumplió con todos los deberes que la adoración de Dios exige.
Él, quien fue el Señor y dueño de toda la casa, llegó a ser el siervo más humilde de su casa, cumpliendo con todos los deberes más humillantes que esto implicó. Él, quien hizo todos los hombres y en cuyas manos están como la masa en las manos del alfarero, observó entre ellos las reglas más estrictas de justicia, dando a cada uno lo que le correspondía. Y en amor dio buenas dádivas a quienes nada merecían. Esto es lo que hace la obediencia de Cristo tan misteriosa y gloriosa. Ahora, consideren la gloria de la obediencia de Cristo manifestada en sus sufrimientos. Nadie jamás ha podido sondear las profundidades de los sufrimientos de Cristo. Debemos mirarle como bajo el peso de la ira de Dios y también bajo la maldición de la ley, tomando sobre sí todo el castigo de Dios, el castigo que Dios amenazaba contra el pecado y contra los pecadores. Veámosle en su agonía, sudando grandes gotas de sangre, en su clamor y lágrimas cuando la tristeza de la muerte le llenó, de horror ante la vista de todas las cosas que se le avecinaban. Veámosle luchando con los poderes de las tinieblas y con el enojo y la locura de los hombres. Veámosle sufriendo en su alma, su cuerpo, su nombre, su reputación y su vida. Algunos de estos sufrimientos le fueron directamente impuestos por Dios. Otros vinieron de los demonios y de los hombres malvados, quienes actuaron según el determinado consejo y designio de Dios. Veámosle orando, llorando, clamando, sangrando, muriendo y haciendo de su alma una ofrenda por el pecado, como lo interpreta Isaías 53 en el versículo 8. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, dice Romanos 11:33. Que por nosotros el eterno Hijo de Dios se sometiera a todo lo que nuestros pecados merecían para que fuésemos redimidos. ¿Cuán glorioso debe ser entonces Cristo ante los ojos de los creyentes redimidos? Porque Adán pecó, él y todos sus descendientes están delante de Dios listos para perecer bajo la desaprobación divina. Ante esta circunstancia, el Señor Jesús viene a los pecadores con una invitación. Pobres criaturas, cuán triste es su condición. ¿Qué ha pasado a la hermosura y belleza de la imagen divina en la cual fueron creadas? Ahora llevan la imagen deformada de Satanás y aún peor, la miseria eterna está esperándoles. Pero una vez más, alcen sus ojos y miren a mí. La sabiduría del mundo no puede ver en esto más que locura. Pero es en estos sufrimientos que podemos contemplar la gloria de Cristo como nuestro mediador. Como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dios en tu gracia.